Y bueno, flaco, ya para este punto seguro sabes de qué estoy hablando. Afectan las emociones, en especial la ira, a tu nivel de poder, o sea, tu fuerza física. Pues a ver, dentro de Dragon Ball las emociones tienen un nivel de importancia increíble. Sin ir más lejos, yo creo que es Gohan el que más le da uso a esto. Como cuando por tanta rabia se transforma en Super Saiyan 2 en contra de Cell. Y más actualmente también cuando se molesta también en contra de Cell y se transforma en Saiyan Bestia, que no recuerdo bien si es el nombre exacto, pero bueno. También decir que nunca pudieran transformarse si nunca tuvieran rabia, incluso en la actualidad. Antes que el amor, prefiero el espíritu de lucha. Pero para llevar esto a la vida real, primero hay que definir rápidamente qué son las emociones. Y son básicamente reacciones psicológicas y fisiológicas a situaciones externas o internas, que básicamente nos llevan a hacer una cosa u otra dependiendo de cómo nos sintamos. Así que como dije anteriormente, flaco, en Dragon Ball simplemente se enojan, o sea, usan la emoción de la ira. Pero en este caso no solamente voy a hablar de la ira, también voy a hablar de una que otra más. Así que si lo pensaste un poco, pues seguramente te diste cuenta, y es que sí, ya te respondí de manera indirecta a la pregunta del video. Y también te lo voy a responder directamente, ¿por qué no? Porque seguramente estás viendo el video mientras estás fregando los trastes y no me estás poniendo atención. Pero básicamente sí, las emociones sí afectan a tu estado físico. Las emociones se clasifican en varios tipos, pero para hacerlo corto, pues básicamente lo clasificaremos en positivas y negativas. Mientras que las positivas, como la alegría y el entusiasmo, suelen dar motivación y energía, pues las del día a día, o sea, las negativas, nos suelen desmotivar, ya sea tristeza o miedo por perder una partida. Y es que ambos tipos de emociones pues nos influyen directamente en cómo nos sentimos también con nuestro cuerpo. Y es que las emociones como la ira o el miedo pueden hacer que los músculos de nuestro cuerpo se tensen, mientras que las positivas, como las que dije antes, que no voy a repetir, pueden relajar nuestro cuerpo. Entonces, si en momentos de alta tensión nuestro cuerpo puede ganar más fuerza gracias a la liberación de la adrenalina y a la tensión muscular, igual a los personajes de Dragon Ball, aunque realmente deberíamos decirlo al revés, y es que los personajes de Dragon Ball nos copian a nosotros, o sea, específicamente copia a esta comunidad, que por cierto estamos a punto de llegar a los 3500 subs, así que ya tú sabes. Y bueno, cabe decir también que cuando más tenemos estos momentos de liberación de adrenalina, pues suele ser cuando estamos motivados o enfadados también. Por lo que ya sabes exactamente qué tendrás que hacer cuando tengas que ponerte a entrenar. Pues sí, ponerte a Linkin Park. Pero también, pues aparte de eso, enojarte con cualquier cosa, no importa con qué. Pero realmente estoy bromeando y esto tampoco es lo adecuado. Más adelante en el video te voy a explicar exactamente cómo puedes tomar esto a tu favor. Bueno, ¿y por qué no te lo digo ahora? Te preguntarás, pues porque de algo tengo que comer. Nada, porque realmente primero tengo que explicarte algo súper importante, y es cómo funciona exactamente la adrenalina como potenciador de la fuerza en nuestro cuerpo. La adrenalina es una hormona que libera nuestro cuerpo en momentos de emergencia o de alta emoción. Cuando se libera, aumenta la frecuencia cardíaca y la energía, lo cual resulta el 100% de los casos en una mayor capacidad para realizar esfuerzos físicos. Este extra de fuerza, aunque suene raro, suele ser llamado fuerza sobrehumana. Y bueno, flaco, sé que el nombre parece que me lo acabo de inventar, pero te prometo que no es así. Pero lo que la gente suele ignorar más seguido es que las emociones positivas también nos dan un boost a nuestro estado físico, lo cual tiene sentido porque al tener el nombre positivo en su nombre, pues algo bueno tenía que tener. Y es que estas nos generan mayormente una sensación de ligereza, lo que sorprendentemente aumenta nuestra resistencia. Esto es mayormente visto en atletas que al estar en un estado mental positivo, pues logran superar sus límites más fácilmente. Lo cual es increíble porque por más que te pongas a entrenar, tienes que estar siempre en un estado tranquilo y relajado para sacar el máximo de tu potencial en ciertos casos. Y este es justamente la base del
entrenamiento de Whis en Dragon Ball Super. Y es que desde el principio le menciona a Vegeta que debería relajarse un poco porque estar bajo tanta tensión constantemente no es bueno. Por lo que al momento de la verdad pues no va a poder sacar su máximo potencial. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que también justamente relajarse demasiado es malo. Y es justamente lo que le dice Whis a Goku. Por eso me encanta tanto el entrenamiento de Whis, ya que si bien hay que estar relajado para hacer cualquier tipo de actividad física, pues también tienes que tener cierta tensión en los músculos para estar alerta lo más posible. También especialmente si hablamos de una pelea o de un maratón. Así que ahora toca hablar justamente de cómo las emociones afectan a nuestro cuerpo directamente, pero esta vez de forma negativa, o sea, nos reducen el rendimiento. Ya que no todo obviamente iba a ser bueno. Ya que seguro que te imaginaste que anteriormente cuando mencioné la tristeza y el miedo, pues obviamente estas no iban a ser muy buenas para nuestro rendimiento físico. De hecho, al contrario, nos podría dejar incluso inmovilizados. Y bueno, flaco, obviamente, o sea, si me dicen que dejé la ventana abierta y por eso se me mojó la Play 5, pues lo último que voy a pensar es en levantar una pesa. Aunque podría levantarla perfectamente, pero para dejármela acá. Y la ansiedad y el estrés también afectan a nuestro estado físico, por si tenías alguna duda, ya que básicamente crean un tipo de tensión muscular que nos limita la capacidad de mantener el esfuerzo sostenido y nos lleva obviamente a un menor rendimiento e incluso a una lesión en cualquier tipo de deporte, por lo que cagamos. Aunque bueno, si la vida real fuera Dragon Ball, pues seguramente esa misma tristeza pues la convertirían en ira, ya que al final realmente es lo mismo en la vida real. En el día a día tenemos bastantes emociones, así que aunque tengas tristeza, pues técnicamente podrías convertir eso en ira y tomarlo como ventaja, siendo esto obviamente más fácil dicho que hecho. Pues como dije anteriormente, te voy a explicar cómo se puede tomar esto a tu ventaja, o sea, cómo puedes entrenar tu mente para canalizar tus emociones y convertirlas en fuerza física. Espero que no se note mucho que estoy súper agripado y que me estoy muriendo, pero todo con tal de mantener la promesa de hacer un video cada semana y de Y es que esto es bastante conocido entre los atletas, así que si quieres mejorar tu rendimiento, pues obviamente deberías hacer esto, o al menos intentarlo. Y la primera técnica de la que te quiero hablar es la de la visualización, o sea, la que hace Vegeta en la serie. Y consiste básicamente en imaginar de manera detallada el objetivo que se quiere alcanzar. Y podría alargarlo perfectamente, pero la verdad es que esencialmente es eso, es bastante entendible. La siguiente parece un poquito más sacada de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, pero como eso no vende tanto, pues voy a hablar de Dragon Ball, flaco. Y es efectivamente el control de la respiración. Y es que la respiración profunda ayuda a reducir la ansiedad y la tensión en el cuerpo, lo cual es obviamente esencial para lograr una fuerza física máxima. Y respirar de manera controlada antes de realizar cualquier tipo de acción pues hace que el sistema nervioso se estabilice, aumentando a su vez la concentración y obviamente reduciendo la tensión muscular innecesaria. Y la última es la que mencioné un poco por encima hace rato, y es canalizar tus emociones para tomar ventaja de ellas. Esto puede ser perfectamente como transformar la ira en determinación. O sea, básicamente lo mejor es, en vez de reventar el mando cuando pierdes una partida como hace Agustín y seguramente tú también habrás hecho, pues lo mejor es canalizar esa energía en algo positivo, como podría ser simplemente hacer ejercicio, aunque obviamente no te estoy diciendo que cuando pierdas una partida en el League of Legends pues te pongas a hacer 50.000 lagartijas. Es simplemente una forma de decirlo, obviamente. Y esto es todo lo que voy a decirte esta vez. Recuerda que si quieres que la gente vea el video pues tienes que darle like y comentar para que YouTube lo recomiende más, y no solamente seas tú el único en ver este video, no seas egoísta. Y aparte de eso, flaco, recuerda que estamos a punto de llegar a los 3.500 subs, y bueno, a punto, faltan todavía unos 500 y pico, pero no importa, ya que obviamente no te va a costar nada darle a suscribirte.